Bueno, querida familia, en pleno verano, sequía. El verano siempre trae sequía, al menos en estas latitudes, que ya sabéis que es similar a la de la Biblia, ¿no? La pequeña ventaja que tenemos aquí, en España concretamente, con respecto a otras nacionalidades, es que nosotros pertenecemos al mismo entorno. Tenemos las mismas plantas, el mismo clima, el mismo mar, que va desde España hasta Israel, ¿no? Nos da cierta ventaja sobre este asunto, de entender a veces lo que la Biblia quiere decir. Bueno, recordad, hace 2 semanas estuvimos hablando, continuando con esa exposición que hemos hecho de cosas que sin duda han sido bastante atacadas, bastante menospreciadas, no tenidas en cuenta, pero sin embargo básicas y fundamentales. Vamos a continuar en el día de hoy, ¿cómo no? Hablamos la última semana parte de ese plan financiero, vamos a llamarle así, que Dios tiene y ha preparado para que también la Iglesia funcione, y cómo pues, fue tergiversado en su mayoría. Hoy vamos a hablar sobre el diezmo. La otra vez hablamos, recuerda, sobre la ofrenda, que no son iguales. Pero antes de entrar en materia, quiero traer algo que creo que es muy importante para que comprendamos la situación. La de hoy no es la misma que la de hace 10 años, ni la de hace 100, ni la de hace 500, y por supuesto, cuando comenzó la Iglesia. Han cambiado rotundamente las cosas, ya no es igual. Y como Dios en su misericordia, según ya sabéis Isaías 46, 9 y 10, nos dice que Él nos adelantó los acontecimientos, o sea, habló de lo que iba a pasar antes de que pasara, porque Él tiene dominio sobre todas las cosas. Entonces, en una evolución, ya sabéis, y esto estoy sentando unas bases para que las tengas en cuenta. En una evolución que Dios sabía que iba a pasar la Iglesia, su cuerpo, Él sabía perfectamente que iban a llegar ciertos acontecimientos, iban a pasar ciertas cosas que sin duda tendrían como finalidad desviar de la fe, desviar de la verdad a su pueblo, a sus hijos, a la congregación de ellos, que es lo que conocemos y llamamos Iglesia. Os dije hace 2 semanas, y vuelvo a decir, y lo he repetido las últimas veces, siempre ha venido a mi mente este mismo concepto, porque es nuestra realidad de hoy. Estamos en la última etapa de esa Iglesia a la cual el Señor pues le dice, Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. O si quieres comenzamos en el 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Al ángel significa al pastor, al responsable. Aprovecho. No al consejo regulador, al pastor. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, o sea, Cristo, dice así, o dice esto: yo conozco tus obras, sé que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré
de mi boca. Porque tú dices, recuerda, ¿quién lo dice? La propia iglesia. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero ahora dice el Señor, pero no sabes que eres un infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, ¿de quién? De Jesús, compres oro refinado en el fuego para que seas rico. Y no está hablando del físico. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo, dice el Señor, a todos los que amo. Es bueno que el Señor nos reprenda y a veces nos castigo. Y dice, sé pues fervoroso y arrepiéntete. Y yo siempre lo destaco, por eso como es el tema final, es el tema del tiempo final, no te olvides, porque a veces dentro de los conceptos eclesiásticos se nos olvida una cosa muy importante, que es en este contexto, es en este tiempo, no antes, donde el Señor tiene que decir a su iglesia, recuerda, esto está dentro de del mismo pasaje, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? En su iglesia está a la puerta, pero no para irse, sino para entrar. Con la esperanza, y esto lo añado yo, de que si alguno oye mi voz y abre la puerta, no de la iglesia, porque está hablando de personas, clarísimamente dice, y entraré a él, no dice a ella, dice a él, a esa persona, y cenaré con él y él conmigo. Bueno, no olvides, este es el contexto en que nos estamos moviendo en la actualidad. Estamos topándonos con algo muy serio, que claro, yo ya me voy dando cuenta, ya todos nos deberíamos ir dando cuenta de lo que va a suponer entrar en ese terreno, ¿no? Terreno complicado. La carta a los Gálatas, también al comienzo de la iglesia, al principio de la iglesia, dice el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 1, evidentemente, en la versión del 2020, ¿no? Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto de que os llamó por la gracia de Cristo. Al principio, Pablo ya estaba sorprendido de que la iglesia se había ido para otro sitio. Al final, ¿alguien le puede sorprender que la iglesia esté a veces opuesta a lo que Dios quiere? No. Por lo menos a mí no me sorprende. Es más, creo que hay mucho de la iglesia que está muy lejos, muy lejos de lo que Dios quiere. Después de 2000 años se ha perdido, se ha tergiversado, se han ido por lugares muy extraños. Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, porque no lo hay, sino que hay algunos, vuelve a nombrar personas
que os perturban y quieren alterar el Evangelio de Cristo. Y lo han logrado con toda rotundidad. En cuanto a mí, personalmente, Enrique Pavón García, en cuanto a mí, en el versículo 10 dice: ¿acaso busco ahora la aprobación de la gente o la de Dios? Es una pregunta, ¿no? Lo he hecho mal. ¿Acaso busco ahora la aprobación de la gente o la de Dios? Es una pregunta. Claro, que yo también me hago, pero no tengo que responderme porque la Biblia misma me responde. O trato de agradar a la gente. Pues si todavía agradara a la gente, a vosotros y a cualquiera que esté pudiéndolo ver ahora por ahí, no sería siervo de Cristo. Pongámoslo en otro aspecto. Las personas que buscan agradar a la gente, según lo que estoy leyendo, no son siervos de Cristo. ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? ¿Hay personas que agradan a la gente? Claro. 1, 2, o 3, o 4. No, la Biblia dice muchos. Muchos. Bueno. Colosenses, capítulo 2. Versículo 8. Porque ahora, como siempre ha ocurrido, como el apóstol Pedro nos alerta de que siempre ha habido falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas, falso de todo. Dice, lo hubo en el tiempo antiguo, y dice, y ahora también lo hay. Y él estaba hablando hace 2000 años. 2000 años después, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que sí hay más falsos profetas, más falsos apóstoles, más falsos pastores, más falso de todo. De todo. Todo guiado por una, vamos a llamar, información que llevamos en el corazón. Es como algo que está ahí dentro y aunque no quieras, sale. Y es basado y fundamentado en algo que es correcto, porque ya sabéis que el hombre, como lo define Pablo, somos una triple dimensión. Solo vemos lo físico. Podemos estudiar y entender muy bien lo anímico, lo del alma o lo psíquico que le llaman ahora. Pero el área más importante, no lo olvides, es el área espiritual. Para ella hay también grandes enseñanzas. Hay mucho que aprender, pero pocos dispuestos a enseñar. Para edificar el espíritu. El espíritu. Y quiero recordarte, porque esa es un poco la base por la cual pues la gente se sostiene en una creencia de Dios, pero Dios entre comillas, porque dentro de nosotros, en esa área fundamental que usa las demás, o sea, la prioritaria es el espíritu. Dios puso tres funciones básicas. Una es la intuición. Otra es la conciencia y otra la comunión. La intuición es la base
repito, de que a trancas y barrancas, aunque sea, pues tal como dice Pablo, a veces en una religión nos ha servido, si es que nos ha servido, en mi caso sí, como un ayo, como un preceptor, como un maestro, como cuando enseña a un rey. Antiguamente a un príncipe, al hijo de un rey, se le asignaba un maestro, un cuidador, un ayo, que lo iba a cuidar toda la vida, le iba a enseñar todo lo que tenía que saber, lo iba a instruir en todas las cosas, y hasta ese momento, aunque no era el rey, sin embargo, ese ayo, ese preceptor, ese maestro, lo llevaba hasta el momento de entregarlo en la corona, a su coronación. Bueno, la religión, dice Pablo, que puede servir para eso. En mi caso así fue. Me sostuvo, me mantuvo, para que en un momento determinado, cuando ya se presentó delante de mí la oportunidad de que Dios me pone, y os pone a todos, y nos pone a todos, es decirle sí o no a la puerta que está llamando, dije sí. Podía haber dicho no. Y de hecho hay mucha gente que dice no, y otros sí, pero no. Sí, mientras me convenga, no en cuanto haya algo que no me interesa. O sea, es no, pero incluso peor, porque esos son los tibios. ¿Y Dios qué va a hacer con los tibios? Vomitarlos de su boca. Bueno, esa intuición, la conciencia, bueno, ya sabemos, hay una información que está en el corazón del hombre, y la comunión es un deseo de estar unidos. Los hombres necesitamos estar unidos, ya en pareja hombre y mujer necesitamos, es una necesidad, porque si no, no funcionamos. Pero la intuición, eso que nos marca, que nos dice que hay algo superior. Y vas a estudiar cualquier cultura, la más remota y recóndita que puedas encontrar en toda la tierra, y siempre van a adorar a algo o a alguien. Siempre. No hay ninguna cultura que no tenga una forma de adoración, ¿verdad que no? Porque eso es la intuición. Algo que te dice dentro de ti hay algo superior. Claro, algunos creen que es una montaña, otros creen que es un lagarto, otros creen lo que sea. Muchísimas cosas se creen, pero eso no significa que sea verdad, sino que es una intuición. Claro, en esa intuición, en ese reconocer o esa expresión exterior de esa realidad que Dios puso en nosotros, claro, entonces hemos fabricado nosotros mismos. Por supuesto, el gran fabricante de religiones es Satanás. Y ha propuesto muchas, pues como Pablo nos enseña, conforme a sus concupiscencias, plantea un tipo de religión u otro, creyendo que además todas las religiones llevan a Dios. Pues yo también quiero ser absolutista en eso, y decirte, ninguna religión lleva a Dios. Ninguna. No lo intentes. Si quieres perder el tiempo, allá tú, ¿no? Pero yo te lo digo, ninguna. Ninguna. Y cuando digo ninguna, es ninguna, ¿eh? Ni siquiera la que está en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que ya sabéis cuál es. Ninguna, ni esa. Porque si hubiera sido así, ¿para qué vino Cristo? ¿Me lo explicas? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Bueno. Por eso, al final, ahora, en el tiempo en el cual el Señor ya pronto va a recoger lo que quede, porque dice claramente Él que muchos en aquel día apostatarán, muchos dirán cosas y dirán términos religiosos, evangélicos incluidos, pero el Señor dirá, yo no sé quién sois, habéis estado haciendo vuestra voluntad, pero no la mía. Me refiero a la de Cristo. Porque ahí está el grave peligro, que ya pasó,
que ya pasaba al comienzo, porque, claro, la Biblia, la primera recopilación, cartas y documentos que tenemos de lo que llamamos el Nuevo Testamento, es de hace 2000 años escasos. Pero no olvidemos nunca que el Antiguo Testamento no es viejo. Hay un nuevo pacto, pero el viejo no. O sea, Dios no se equivocó. 4000 años estuvo equivocado. Y dice, bueno, ahora, como nuestro rey, ¿no? Dice, perdonadme, yo no lo vuelvo a hacer. No, Dios no es así, Dios no se había equivocado. Y todo lo que dijo en toda la Biblia es sí y amén. Es más, Jesús dice, como a alguien se le ocurra quitar una sola coma de la ley, se va a hacer transgresor y su condenación será peor, mucho peor. Bueno, entonces como no hay una comunión con el Espíritu, recuerda, intuición, conciencia y comunión, como no hay una comunión con el Espíritu, que está interrumpida, está muerta, literalmente muerta, pero sí hay una intuición de querer, de saber, y claro, si hablamos ya dentro del campo del área judeo-cristiana, claro, ya hay una información mayor que los que creen que Dios es una montaña, por ejemplo. Pues entonces se establece una forma de tratar. Religión, ¿sabes qué es? Volver a ligar, religare, ¿no? De tratar de unirse con Dios, pero basada en tradiciones, fundamentada en tradiciones, asentada sobre tradiciones. Por eso, antes de seguir, he querido que sepamos muy bien lo que son las tradiciones y qué opina Pablo, y mucho más importante, qué opina el Señor de ellas, de las tradiciones. Bueno, en mi teología particular, la palabra tradición, si me la escribes por favor aquí para que lo veamos, tradición. Yo he hecho mi propia teología o mi propio estudio o análisis de esa palabra. No es científico, ¿eh? Nadie piense que eso lo vas a encontrar en ningún libro, porque no lo vas a encontrar. Pero sí te voy a decir algo. En medio de la palabra hay una D. Una D. Normalmente nosotros le atribuimos la D como el comienzo del nombre de Dios. Vamos a dejarlo así. Como que en el centro de esa palabra está la D de Dios. Quítala, por favor. ¿En qué se ha convertido? Traición. Teología mía. Tú quitas a Dios de la escena y se convierte en una traición. Sencillo, ¿no? Y es real, ¿eh? Es real. Quita a Dios de la escena y hay una traición ya ahí fraguada, creciendo y multiplicándose. Bueno, ahora sí vamos a Colosenses capítulo 2. El versículo 8 dice: tened cuidado de que nadie os seduzca, os engañe, por medio de filosofías y engaños infundados, o sea, sin fundamento, no son de la Biblia, basados en tradiciones humanas. Pero los colosenses se supone que eran cristianos, y Pablo le está escribiendo a estos cristianos, y yo le estoy hablando a estos cristianos. Tradiciones humanas. Bueno, ahora hablando ya más técnicamente de la palabra tradición, ¿qué es?
Bueno, es el conjunto de experiencias, de cosas del pasado que ocurrieron, que van poniendo como una alfombra y fundamentando algo, una creencia, una ideología, en este caso, una fe, una iglesia. Se va fundando sobre experiencias de hombres que ocurrieron en el pasado, que si fueran buenas, mejor para ellos, y si no lo fueron, pues mira, perdieron el tiempo. Pero Pablo está diciendo, tened cuidado que nadie os seduzca, porque habrá quien venga basado en tradiciones humanas a seduciros. Y dice, y conforme, no solamente tradiciones humanas, sino conforme a los elementos del mundo, a las cosas del mundo, y no según Cristo. Tened cuidado. Bueno, si Pablo hace 2000 años le decía a los colosenses, tened cuidado, yo os digo a vosotros, tened cuidado, por favor. Tengamos todos mucho cuidado, porque ahora sí estamos llenos de tradiciones o traiciones a la fe, a la palabra, a Cristo. Llenos. Esto es lo que opina Pablo, lo cual es suficiente. ¿Pero qué dice Jesús? Vamos a ir a Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Y vamos a ver el asunto para que lo entendamos bien, comenzando en el versículo 1 hasta el 13. El título, que no viene en la Biblia original, es lo que contamina a las personas. Así como, para que entendamos lo que va a ser tratado de esa manera, lo mismo que en Mateo 15, del 1 al 20, lo podéis leer allí también. Pero ahí dice, se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y viendo que algunos de los discípulos de Jesús, comían pan con las manos impuras, esto es, sin lavar, los condenaban. ¿Sabe lo que es condenar, no? Condenar ya es ejecutar y mandar al infierno, a la cárcel, a lo que sea. Eso es condenar. Nosotros tenemos que juzgar. La Biblia nos dice tenemos que juzgarlo todo. Ahora, condenar, eso es cosa de Dios. A veces uno, y en mi caso, yo juzgo, yo discierno, yo veo las cosas. Ahora, la condenación le corresponde a Dios, pero eso no significa que lo que yo juzgo y lo que yo veo que está mal, de acuerdo a la Biblia, lo tengo que decir. Porque está mal, simplemente. Recuerda, si yo quisiese agradar a los hombres, ¿qué sería? Pues un predicador de hombres, pero no sería un siervo de Dios. Bueno, se acerca esta clase religiosa, ellos convencidos de que están agradando a Dios, pero sin embargo, fíjate lo que se tergiversa, se desvía el mundo religioso, que tenían a Dios delante. Y esta discusión es con Dios. ¿Entiende el contexto? Estaban hablando con Jesús y Jesús es Dios y lo tenían delante y ellos queriendo enseñarle a Dios. Religiosos de aquel tiempo, del más antiguo y de hoy, también quieren enseñarle a Dios. Bien. ¿Por qué los fariseos y todos los judíos mantienen ¿qué pone ahí? Tradición.
No dice mandato, sino tradición, costumbre. De los ancianos. Está clarísimo que no es de Dios. Tradición de los ancianos. Para ellos es importantísimo. Tanto que le discuten a Dios mismo en su cara. Y no comen si no se lavan muchas veces las manos. No es lavarse las manos, no. Una y otra son maniáticos, tienen jarras de 2 asas, porque si tocan con este asa en la mano, no sé. Mira, qué complicación de vida. Y hay gente que quiere ser eso. Es que yo cada vez lo entiendo menos. Hay gente que quiere vivir así, cogiendo una jarra con 2 asas, una por un lado, para echarse en una mano, otra por otra, para echarse en la otra. Cada vez más. Increíble. El Señor debe... Bueno, ya se está echando las manos en la cabeza porque, recuerda, está aquí el Evangelio. Ya no es la opinión de Pablo, sino es Cristo hablando. Bien. Si no se lavaban las manos muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Entonces dice, no comen. Y se empeñaban en conservar otras muchas tradiciones. ¿Lo lees con calma conmigo? Y se empeñaban ¿en qué? En conservar otras muchas tradiciones. No te olvides, quítale la D y son tradiciones. Como esa. Tales como lavar los vasos de beber, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Oye, todo esto no está mal, ¿eh? Hay que lavar las cosas, no estoy diciendo que hay que usarlas sin más, ¿no? Siendo así, los fariseos y los escribas preguntaban a Jesús, a Dios: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Y aquí responde Dios, responde Jesús. Hipócritas, primer saludo. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías y escribió así, o como está escrito: este pueblo, y si el pueblo que está obsesionado, centrado en la Torá, en los 5 primeros libros de la Biblia, le dice estas cosas, ¿qué nos dirá a nosotros, que ni siquiera sabemos que el Pentateuco son los primeros 5 libros? Este pueblo, dice, de labios me honra. De labios nada más. Mas su corazón está lejos de mí. Muy fuerte que Dios diga esto, ¿no? ¿Y será que solo era para aquel grupito de los de las manos o es para todos? Es para todos. Y en vano me honran. O sea, lo de los labios no sirve para nada. Para nada, de nada, de nada. En vano me honran. O sea, están perdiendo el tiempo, y si Dios tuviera tiempo, que Él no lo tiene, diría, y me lo están haciendo perder a mí. Y digo que no se lo hacemos perder porque para Dios no hay tiempo, ni hay espacio. Pero ¿por qué ocurría eso? Lee conmigo esta segunda parte del versículo 7. Enseñando como doctrina, o sea, enseñanza de la Santa Madre Iglesia, mandamientos
humanos, tradiciones humanas. ¿Fuerte? Claro, por eso algunos se ofenden. En cuanto le tambalea sus tradiciones, ya se les va el barco. Ya no tienen a dónde agarrarse. Bueno, yo les aconsejo que se agarren a la palabra. Porque fíjate lo que sigue diciendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, mucho cuidado con esto, os aferráis, os agarráis a la tradición humana. ¿Conoces a alguien? ¿Alguna institución que le pase esto? Yo sí conozco bastantes. Y mucho cuidadito, que ya estáis pensando en los católicos. ¿A que sí? ¿Y los evangélicos? ¿Qué? A ver si te crees que yo estoy defendiendo a los evangélicos. Estoy defendiendo a Dios, a la palabra. ¿O creéis que entre nosotros no hay tradiciones? ¿Que no hay traiciones? ¿Que no hay traidores? Hombre, si es que esto está dirigido mayoritariamente para nosotros. Os aferráis a las tradiciones humanas. Aquí en este caso de la religión, repito, primaria, la que se fundó de acuerdo a la Torá, a la ley, que eran empeñados en los lavamientos de los jarros, hoy también, y los vasos de beber, hoy también, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, no creáis que solamente es el tema de los vasos y de las manos, no. Se ha llenado de tal manera esa religión, y todas las religiones se han llenado de tal manera de costumbres y de tradiciones y de cosas, y Dios reclamando. Y ahora bien, va a tocar un tema, pero recuerda, y hacen otras muchas cosas semejantes a esas. Y ahora les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios, ¿para qué? Para guardar vuestra tradición. O sea, cuando la gente se le enfrenta con la palabra, como hace 2 semanas, lo dije clarísimo, estaba ahí, pero tú lo enfrentas con la palabra, no, la costumbre evangélica. Costumbre evangélica, eso no se toca. ¿Cómo que no se toca? ¿Quién ha dicho que no se toca? Qué bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Moisés dice, y pone un ejemplo, esto es un ejemplo, no creéis que es solo para esto. ¿Qué dice Moisés? Un mandamiento muy importante, honra a tu padre y a tu madre. Y digo muy importante porque hoy la juventud, ¿qué ha hecho Satanás? Hacerles que deshonren a su padre y a su madre. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga, y hoy jóvenes me dais pena. ¿Todos? No. Quizá el error de hace 2 semanas fue que dije todos y tenía que haber dicho muchos. Pero hasta ahí llega el error. Decir todos, cuando tenía que ser muchos, porque evidentemente muchos no son todos. Ese fue, claro, a uno se le calienta la cabeza, la lengua y te sueltas muchas cosas, pero a buen entendedor le sobraron palabras. No son todos, evidentemente, pero sí muchos. Eso sí lo dice la Biblia. Cuando dice todos, se refiere exclusivamente a en el capítulo 53 de Isaías, dice, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ahí sí son todos. Yo me equivoqué hace 2 semanas, perdón, pero eso no excluye que dije no sea cierto.
Porque fíjate, el que maldiga a padre o a madre morirá irremisiblemente. Pero no está hablando de la muerte natural. Pero vosotros afirmáis que le es suficiente a una persona decir a su padre o a su madre que está en necesidad. Que toda la ayuda que pudierais prestarle, el religioso tiene que quedar bien. Es corbán, es una expresión que ¿qué significa? O sea, es una ofrenda para Dios. El religioso, ya sabes, tiene que quedar bien. El religioso lo define Jesús como el que va, se sienta en sillas especiales, en la primera banca y ora en público. ¿Sabéis qué hacían? Tocar una campana. Se ponían en las esquinas de las mejores calles, tocaban la campana para que la gente supiera que iba a orar. ¿Y recordáis cómo oraba aquel fariseo? ¡Oh Dios! Que yo hago todo lo que hay que hacer, no como ese. Había ahí un publicano, un recaudador de impuestos. Uno de Hacienda. La verdad que si pillamos ahora uno de Hacienda, yo no sé qué haría tampoco. No soy como ese publicano. Basura. Pero ¿cuál fue el resultado? El publicano, y a ver, a los de Hacienda, tomad nota, por favor, sabía que lo hacía mal. ¿Sabéis quién era un publicano muy famoso? Zaqueo. Algunos cambios, claro, en Latinoamérica, como a la Z le llamáis ese, zaqueo también viene, y publicano viene de saqueo, de saquear. Yo sabía que estaba robando, y estaba delante de Dios porque lo sabía. Y decía, por favor, Señor, sé propicio a mí. O sea, yo reconozco que soy un pecador, y estaba ahí solito, humillado, mirando al suelo. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese publicano salió justificado para su casa, pero el otro no. ¿Entiendes la mentalidad? ¿Entiendes? Porque este es el Señor mismo que nos está diciendo, pero por favor, ¿qué habéis hecho con lo que yo os dejé como una ley, como una norma de convivencia? Un trato para mí, los 3 primeros mandamientos. Y los otros 7, una norma de convivencia entre vosotros. ¿Qué habéis hecho con ella? ¿En qué habéis convertido? ¿Recuerdas a Jesús entrando en el templo? ¿En qué habéis convertido mi casa? Esto es una cueva de ladrones. Se inventaron una moneda, pero la inventaron solamente cuando llegaba uno con su moneda, decía, no vale, y tenían que cambiarla y robarle al que iba a buscar a Dios. Por eso el Señor se enfadó y siempre, curioso, se enfadaba con este tipo de gente. Alguno dirá, hoy no, hoy estamos bajo la gracia. ¿Qué? ¿Qué gracia? La gracia es para salvación. Para esto no. Y si seguimos pervirtiendo la palabra, y si seguimos cambiando el orden de Dios, nos va a caer la misma. O peor. Entonces, bueno, tenían que quedar bien, decían, bueno, mis padres están mal, yo tengo aquí un dinero, pero lo voy a llevar al templo. ¿Por qué? Hombre, si oraban tocando la campanita cuando llevaban la ofrenda, ¿cómo crees que la llevarían? Con una orquesta delante. ¿Por qué Jesús se puso a mirar el arca de las ofrendas? No sé de dónde estaría, pero yo siempre me imagino ahí el arca y Jesús en algún sitio alto mirando. Iban con sus bolsas, con todas sus cosas, hasta que llegó, ¿recordáis aquella mujer viuda? Y echó 2 moneditas insignificantes, se llamaban blancas, insignificantes. Y entonces se detiene y se va, toma a los discípulos y le dice, ¿habéis visto? Y dice, sí, hemos visto las bolsas que traen de oro y de plata. Y dice, no. ¿No visteis a esa mujer que trajo 2 piecitas de cobre? ¿No la habéis visto? Bueno, sí. Ella echó más que nadie. Claro, los discípulos que ya estaban acostumbrados decían, bueno, otra del maestro, a ver por dónde nos sale. Porque está clarísimo que una bolsa de oro
no es lo mismo que dos piecitas así chiquititas de plomo. Y le sale diciendo, porque ella echó todo su sustento, todo lo que tenía ese día para comer. Y los otros han echado, sí, grandes bolsas sirven, pero han echado de lo que les sobra. Porque así son los religiosos. Versículo 12. Así que no le dejáis hacer más. O sea, aquí ya hay un tercer elemento. Ya no es la persona que dice, es corbán, esto es una ofrenda para Dios, sino que hay alguien que está detrás de él alimentándolo. Dice, no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Te voy a aclarar algo. Está hablando de ofrenda. Ofrenda es lo que tú das, diezmo es lo que pagas. Son diezmos y ofrendas. El diezmo es una deuda que tenemos con Dios. La ofrenda es tu corazón, lo que tú estás dispuesto a mayores a darle a Dios. Ten eso muy claro, porque está así de claro en la Biblia. Los religiosos de toda índole han tergiversado esas palabras de Dios. Y no seré yo el que a sabiendas, como lo sé, haga otra cosa. Porque fíjate lo que dice el versículo 13. Invalidando, qué atrevidos. ¿Y cómo se ofenden? La palabra de Dios con sus tradiciones. Con esas tradiciones vuestras que transmitís. ¿Qué está diciendo el Señor que es Dios? Eso es cosa vuestra. Estáis haciendo algo mal. Es cosa vuestra. Y encima las estáis transmitiendo. Y fíjate cómo termina. Y hacéis muchas cosas semejantes a esta. O sea, esto es un ejemplo. Pero hay muchas cosas que se están haciendo mal hoy en día. Lo siento. Hoy en día se están haciendo muchas cosas mal. Y no me vale que las hagan todos. No me vale esa frase, es que se ha hecho toda la vida, porque es mentira. ¿Me explico? Y te voy a leer algo de Malaquías. Malaquías, capítulo 3. Es el último libro de eso que llamamos Antiguo Testamento, que algunos creen que es viejo, que no vale para nada. Y lo creen de verdad, ¿eh? Capítulo 3. En el libro de Malaquías, en general, el Señor le está regañando a su pueblo. Bueno, no se nos llena la boca de decir que somos el pueblo de Dios. Y lo cantamos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Pero para esto no. Ellos son el pueblo, nosotros no. Somos el mismo pueblo. Con los mismos errores, como decimos en España, el mismo perro con distinto collar. Y el Señor le hace varias reclamaciones. Evidentemente, si logramos entrar hoy en materia, hablaremos del diezmo. Y Malaquías 3:10 es básico, ¿no?
Pero aún en el capítulo 3 dice más cositas. Y esta me pareció súper interesante. A partir del versículo 13. Vuestras palabras contra mí, contra Dios, dice, han sido violentas, dice el Señor. Ellos también se quedaron de piedra. Reconocéis todo el aparataje que hay hoy, apoyándose en una pared. Imaginaos cuando estaba el templo, lo que era aquello. Se quedaron de piedra. Y hoy, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, que somos muy especial, sí, también deberíamos quedarnos de piedra. Y todavía preguntáis, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿A que sí? Y tú mismo te preguntas, ¿qué hemos hablado contra ti, Señor? Si somos tu pueblo. Y dice el Señor, habéis dicho, por demás, o sea, para nada, es servir a Dios. Pero ojo, que el contexto de servir a Dios es obedecer a Dios. Dicen, ¿qué me habéis hablado mal? En que no estáis haciendo lo que yo os he dicho. Os habéis inventado, se inventaron que no había que diezmar, sino que había que ofrendar, y ni uno ni otro. Se lo inventaron, porque creo que quedó claro, y repito, si logro entrar en el tema hoy, pues vamos a verlo de nuevo, que es una orden de Dios. No hay nada más que discutir. Y de Jesucristo. Pero es que se ha hecho así toda la vida. Pues allá ellos, cada uno tendrá su trato con el Señor. Yo personalmente tengo el mío. Y tú tienes el tuyo, y cada uno tiene el suyo. Y por eso mucho cuidadito, porque creyendo que eres el pueblo de Dios, un pueblo muy especial, Dios te puede decir, ¿has hablado violentamente contra mí? Y te deja planchado, ¿no? ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos. Esto lo piensa mucha gente. Es un pensamiento que está ahí, es recurrente, o sea, que viene de vez en cuando diciendo, Señor, vale la pena. Asaf, por ejemplo, en su famoso salmo, a mí me impresiona cuando dice, pasaba por las calles viendo los restos de las orgías de los ricos, las botellas por ahí tiradas, y diciendo, yo aquí todas las mañanas hacer mi trabajo temprano, esta gente. Bueno, pero es que esto es lo mismo, Malaquías es lo mismo que le pasó, que ocurrió a Asaf, creo que es en el Salmo 72. Hemos visto, y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos, dice 15. Hemos visto que los soberbios son felices. Claro, por eso algunos los imitan. Y han hecho iglesias para imitarlos. Que los que hacen impiedad, o sea, lo hacen mal, no solo prosperan. Teología de la prosperidad. Hay que prosperar. Sino que tientan a Dios. Escucha bien. Hay hijos de Dios hoy que están tentando a Dios. Y no les pasa nada. Claro, yo se lo digo al Señor. Digo, Señor, si es que sabemos perfectamente lo que está pasando. Pero recuerda, Dios es paciente
cosa que nosotros no somos. Al menos su servidor no es paciente. Él es misericordioso. Yo estoy luchando por la misericordia. No por la de Él, que la tengo, sino por tenerla yo. Y espera el arrepentimiento. Recuerda, la última iglesia, la de ahora, a la que no tiene nada bueno que decir, pero dice, arrepiéntete, que te voy a esperar, porque la promesa, ¿sabes cuál es, no? Te vas a sentar conmigo para reinar. Porque Él sí es paciente y misericordioso y no sabe cuándo va a llegar el tiempo. Quieras que sea hoy el tiempo, pero puede ser mañana. El único que lo sabe es Dios, garantizado. Y claro, yo es lo que le digo, y no les pasa nada. Qué rabia, ¿no? Con lo que yo estaría ahí mirando la televisión, a veces cuando cayó el rayo. Y no pasa nada, porque yo no soy el juez. Yo no condeno. Si juzgo que eso está mal, pero no lo condeno, no puedo condenar. ¿Sabes la diferencia? ¿Me entiendes? Pero que está mal, ¿eh? Y no les pasa nada. Bueno, 16. Entonces, los que temían, temor es respeto, que tiemblan en la presencia de Dios. Los que temían al Señor hablaron entre sí. Estas cosas, diciendo, Señor, guárdanos del mal. No puede ser que tú a tu pueblo le estés diciendo que hablamos contra ti violentamente. Y hay gente que reacciona y dice, por favor, como David, escudriña mi corazón. ¿Seré yo uno de esos? El Señor escuchó y oyó. Parece lo mismo, pero no es igual. Hay cosas que Dios escucha, pero no oye. ¿Entiendes, hijo de Dios? Dios escucha porque no es sordo y porque Él es Dios, pero no oye. ¿Entiendes, pueblo de Dios, la diferencia? Pero cuando hay temor, porque dice los que temían al Señor, Él los escuchó y oyó, le prestó atención al asunto. Por eso hay momentos en que tu oración parece que pega en el techo y no pasa nada. Es que no llega ni al techo, no llega ni al cuello de tu camisa. Porque Dios la escucha pero no la oye. Para que la oiga tiene que haber temor, tiene que haber sinceridad, tiene que haber respeto a Dios, respeto a su palabra, no a las tradiciones, no a las costumbres. Y Dios sí oirá. Y lo oyó y llamó a un ángel. Ven para acá. Trae papel y lápiz, o papel y tinta. Y apunta eso. Y fue escrito ante él un memorial para que no se olvide. Dios no se olvida nada, pero aquello lo escribió específicamente los que temen al Señor. El memorial de los que temen al Señor y honran su nombre. Es que es la diferencia. No venir aquí, no pertenecer a tal grupo. Es temer a Dios
temblar ante su palabra, honrarle a Él, honrar su palabra. Dios no se equivocó nunca. Y aceptar las teorías que hoy circulan en el mundo evangélico. Es decir, Dios se equivocó un tiempo y ahora nosotros lo estamos corrigiendo. Por favor. Por favor. Que estamos en el último tiempo, que en cualquier momento esto se acaba. Que ya Gog, príncipe de Magog, está actuando. Que ya los 10 reinos, Europa se está preparando. Y eso está ocurriendo y nosotros aquí, de vacaciones, pensando en la playa. Pensando que nunca va a pasar nada. No es así. No es así. No es así. Entonces, los que temen al Señor, los que tienen escrito en el cielo un memorial y honran su nombre, eso sí, versículo 17, serán para mí, para Dios, especial tesoro. Si no, no. Si tú le quitas una coma, una jota, una tilde a la palabra de Dios, no, tú creerás. La gente creerá, pero no va a ser así. Serán para mí especial tesoro, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? En el día que yo actúe. ¿Sabes que Dios va a actuar fuertemente? Fuertemente. En ese día, que no falta mucho, sabrá cada uno quién es. Pero a los que temen al Señor, los que honran su nombre, los que tienen su memoria de las cosas hechas, escritas en el cielo, no solamente serán un especial tesoro, sino que dice, los perdonaré. Como un hombre perdona al hijo que le sirve. Que le sirve. Entonces, en el día que yo actúe, que Dios actúe, os volveréis y discerniréis, juzgaréis, os daréis cuenta de la gran diferencia que hoy no solamente no nos damos cuenta y a los que nos damos cuenta nos ofende. Porque parece que no pasa nada, pero sí pasa. Ya lo creo que pasa. Porque nos daremos cuenta entonces la diferencia entre el justo y el malo. Hoy no. Hoy no. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a ver la diferencia. Claro que sí. Porque como sigue diciendo el capítulo 4, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa.
Hace años le pregunté al Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Todos estamos en el mundo, ¿no? Todos estamos inmersos en este aparente mismo barco, pero no es lo mismo. Y recuerdo que en aquellos años, y esta mañana, volvía a recordarme el Señor, aquel momento importante que recuerda a Jesús, lo asemeja, lo asimila al tiempo de hoy, porque vendrán días como los de Lot, Sodoma y Gomorra. Y en aquel tiempo, cuando llegó Dios mismo, porque ahí estaba Dios mismo, era una figura crística, Cristo que siempre existió, que apareció como un humano a través de María hace 2000 años, pero siempre existió. Y especialmente en aquel tiempo de juicio severo, igualito que hoy, igualito. Pero tengo que añadir que hoy peor, porque en aquellos días solamente era en Sodoma y Gomorra. Hoy las excepciones de esa corrupción son mínimas. La mayoría está en esto. Lo habéis visto esta semana, ¿no? Aquellos hombres que vinieron a ejecutar aquella parte de la tierra, después de que hablan con él, el versículo 20, vamos a empezar a leer ahí. Versículo 20. Entonces el Señor dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más, y su pecado se ha agravado en extremo, es el Señor que dice personalmente, por eso sé que aquellos personajes, y venía Jesús, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Hoy se ha consumado esa obra. Hoy sabes lo que le dicen a tus niños. Bueno, si tú tienes tendencia homosexual, hay que respetarlo. Si a ti te gusta, prueba. Pero ¿sabes la miseria de lo que están diciendo a tus hijos? Pero si no te gusta, prueba también. Malditos sean con maldición. Se apartaron de allí los hombres y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham permaneció delante del Señor, del Padre. Se acercó a Abraham y le dijo, porque sabía que allí estaba Dios en aquellos hombres, estaba Cristo, estaba Jesús, estaba Yahshua. Y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás también al justo con el impío? Y Dios responde, no. No. En aquel tiempo solo había una familia. Lot, su mujer y sus 2 hijas. En el tiempo del diluvio solo había una familia, 8 personas. Y su mujer, la de Lot.
Mira, no había escuchado la canción que cantamos hace un rato. No quiero volver atrás. Y volvió atrás. ¿Cuántos hijos de Dios, sobre todo en verano, les gusta volver atrás? Ah, yo no, ahora vacaciones, topless, puterío, borracheras, una rayita, un porrito, no, estamos de vacaciones. ¿Me estás oyendo? ¿Qué crees que no pasa? Y quedó convertida en una estatua de sal. De tal manera que quedó Lot solo con sus 2 hijas. Menudas joyitas. Primero lo emborracha una, se acuesta con él y tiene un hijo. Como fue bien el asunto, llega la otra y hace lo mismo. Moab y Amón. ¿Has leído en la Biblia sobre ellos? Los amonitas y los moabitas, ¿qué clase de personajes salieron de ahí? Los hijos del pecado nunca pueden ser útiles. Vaya pelaje lo que salió de allí. Pero ¿sabes? Cuando hablo del arrebatamiento, porque yo sí hablo del arrebatamiento, una de las escenas y argumentos es lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Dios no va a castigarnos. Hay falsos maestros. Oye, hay uno que me tiene tan despistado, porque es tan buen maestro, es un hebreo, un rabino, pero de alto standing, que quiero suponer que se ha convertido a Cristo. Y cuando llega este momento del arrebatamiento, dice, no. Eso fue Abraham. No, aquí los justos van a pagar las mismas que los pecadores. Van a tener que pasar por la gran tribulación toda la iglesia. Va a tener que ser machacada. Cristo es un desalmado y le va a entregar a su novia a Satanás. Dice, tómala para ti. Eso dice ese señor. Encubiertamente meten sus herejías. Claro, como es tan buen maestro, que se hace llamar la voz de Israel, ¿a cuántos se ha engañado ya? ¿A cuántos? Que creen que todo lo que dice es verdad. No es así. No es así. Las herejías entran encubiertamente. Y ante una autoridad, un hombre, es que sabe, todavía va de rabino. Por eso digo yo que habrá recibido a Cristo. Él dice que sí, pero ya sabemos, aquí la Iglesia dice muchas cosas, ¿no? En esta conversación que hemos tenido del Señor, vosotros decís, es vuestra cosa, pero Dios no, Dios dice otra cosa. Él dice. ¿Y qué dice Dios? Repito, no le juzgo. Si juzgo lo que dice, tengo que juzgarlo. No lo condeno. Tiene quien le condene o le premie. Porque si es verdaderamente hijo de Dios, sabes que todos nos vamos a presentar en un tribunal, pero ese tribunal tiene un nombre especial, se llama Bema, con B, E-M-A, y es un tribunal que premia. Nuestro tribunal es de los que tememos a Dios, antiguo y nuevo pacto, de los que le respetamos, de los que honramos su nombre. En ese tribunal se le va a decir, tú primero, tú segundo, tú tercero, tú cuarto, tú aquí, tú allá. Tú siéntate a la diestra, entra en mi reposo, bien, buen siervo y fiel.
tienes claro? Porque Dios no va a destruir al justo con el impío. No. Bueno, el próximo día, porque quiero que vaya de un tirón, sí vamos a hablar de los diezmos. Pero yo creo que esto era necesario. Yo creo que era necesario fijar en nuestras mentes qué concepto tiene Dios. Porque hoy sigue habiendo fariseos que se enfrentan a Dios diciendo, no, es que nuestra denominación no piensa eso. ¿Y quién es tu denominación? ¿Quién eres tú para enfrentarte a Dios? Yo quiero ser, y te pido que me acompañes en esta mañana, porque ya vamos a orar. Sí, es la 1:06, yo lo sé. No se me ha estropeado el reloj, además tengo 1, 2, 3. Pero no quiero entrar en otra materia, porque creo que esto es suficiente. Pero ¿cuál es la suficiencia para mí hoy? Día 10 del mes de julio, que no es julio, nombre falso. No es el mes séptimo, es el mes quinto. ¿Ves? ¿Y los cristianos? Como si nada. Teniendo el poder y la autoridad como han tenido los cristianos, ¿qué han hecho? Nada. ¿Y tú estás convencido de que es el mes séptimo? ¿A que sí? Es mentira. Estamos en el quinto mes. Y agosto no es el octavo, es el sexto mes. Porque septiembre sí es el séptimo mes. Porque octubre sí es el octavo mes, y noviembre es el noveno mes, y diciembre es el 10º mes. Pero los cristianos tranquilos, Julio César, hay que respetarlo, y no hemos cambiado su nombre a su mes. Estamos igual que los paganos. Yo no estoy condenando a la iglesia, mucho cuidado. Pero ¿eso está bien o está mal? Yo tengo el poder. Sé que eso es mentira y no hago nada. ¿Cómo se llama eso? No tenemos nuestro abogado de cabecera. Bueno, sí, tenemos, a ver. ¿Cómo se llama eso? ¿Prevaricar? ¿No se llama así? ¿Sí o no? ¿Es prevaricar? ¿Pero? Es un delito por omisión. Y Dios va más allá y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es? ¿Estoy yo condenando a la iglesia? No, pero eso está mal. Eso está mal. Se sigue llamando julio. Se sigue creyendo que el año no empieza cuando Dios dice que empieza. El mes de Aviv, el primero. En marzo, el segundo. No, abril, mayo, junio, julio. La diferencia, ya sabes, está en los 5 días. Dios dice rotundamente, para vosotros, esos que se nos llevan la boca a decir somos el pueblo de Dios, para vosotros, dice el Señor, ese mes os será por principio de los meses. Y cuando la cristiandad ha tenido el dominio, ¿por qué no ha hecho nada? Mucho cuidadito, ¿eh? No se van a ir al infierno, digo yo. ¿Y por qué digo yo? Porque el que tiene al Hijo es el que tiene la vida. Si tienen al Hijo,
Ahora, cuando llegue el tribunal, a ver, vamos a galardonarte a los líderes que tuvieron el mundo en sus manos y no cambiaron eso. ¿Qué crees que le va a decir Jesús? Bien, buen siervo y fiel. Ahí, honrando al emperador. Oye, Jesús diciendo, yo estaba contentísimo. Y al siguiente, en agosto, oye, que le pusierais a Augusto. Oh, es que estaba emocionado. No sabes cuántos quiero, líderes cristianos. ¿Qué crees que les va a decir? ¿Buen siervo? ¿Y fiel? Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, aceptaron a Jesús. Gloria a Dios. Es suficiente, no hay más que hablar. La regañina les caerá, pero estarán en el cielo. Claro que sí. Yo me imagino a Pablo, si él hubiera tenido ese liderazgo en su mano, ¿qué hubiera hecho Pablo? ¿Qué hubiera hecho Pedro? ¿Qué hubiera hecho cualquiera de los apóstoles si cuando llegaban se volvían influyentes? Se cambiaron la sociedad. ¿No se quejaban los gentiles de que estos que trastornan el mundo? Hoy es el mundo el que nos trastorna a nosotros. Hoy es el mundo el que nos influye a nosotros. Y tú dirás, ¿qué puedo hacer? Bueno, deja que Dios viva en ti. Precisamente hoy en mi lectura me tocaba esto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo creo que los Gálatas eran salvos, pero este es el capítulo 2. ¿Recuerdas el 1? Estoy sorprendido de que os hayáis alejado tan pronto del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Comprendes? Así que yo te invito a que en esta mañana realmente examines tu vida, tu corazón delante de Dios. Por favor, deja prejuicios ya. Deja tradiciones. Deja costumbres. Tienes que estar dispuesto al cambio. Nosotros hemos cambiado varias veces. ¿Porque somos inestables? No. Porque según voy entendiendo, vamos entendiendo la verdad, yo no me puedo quedar en donde un día esté, porque yo no quiero agradaros a vosotros. Quiero que vosotros estéis agradados con Dios, que améis a Dios de todo corazón. Y claro que quiero agradaros, en el buen sentido de la palabra. Pero no predico un evangelio para que te guste, para decirle que eres un campeón cuando eres un desastre en tu economía. No puedo predicar y decir, pórtate bien y ya vas a estar en el cielo, cuando es mentira. No puedo decirte, bueno, no, es que eso del diezmo sí, era del Antiguo Testamento. Ahora, dame lo que tengas ahí en el bolsillo, lo que quieras. Porque si no se va de la iglesia, si le dice, no, tú tienes que traer tu diezmo. Y además, tu ofrenda. Porque dice el hermanito, no, es que si no me voy de la iglesia. Digo, de la iglesia te podrás ir cuando quieras. Con esa respuesta que me has dado, yo como pastor te digo,
creo que nunca estuviste. En la iglesia de Cristo, creo que nunca estuviste. Es tan importante. Tan importante. Quiero invitarte a que, mira, sea de pie, sentado, de rodillas, como tú quieras, pero nos pongamos a orar delante del Señor en esta mañana. Señor, qué duro es oír estas palabras. Por engaño de Satanás, algunos creen que ya están pasadas de moda. Pero todavía creo que sigues diciendo, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Señor, sinceramente lo hemos pensado una y otra vez, como aquí en Malaquías. ¿Vale la pena ser cristiano? ¿Vale la pena ser cristiano que da testimonio? ¿Vale la pena que haya perdido mis amigos por ser cristiano? ¿Vale la pena que haya perdido mi familia por ser cristiano? ¿Vale la pena que haya perdido mi trabajo por ser cristiano? Todos lo hemos pensado. Yo he perdido mi familia por ser cristiano. De los 19 primos que éramos, 18 porque una falleció. Solo hay una prima mía, una, que medio me habla. Pero yo tengo que decir, sí ha valido la pena. Me da mucho dolor por ellos, oro por ellos. Pero yo no cambio mi familia por Cristo. Yo no cambio mi trabajo. Cuando yo dejé mi trabajo en una empresa estatal, todos me decían que estaba loco. Hasta mi padre recién conocido me decía que estaba loco. Que cómo iba a dejar la seguridad del trabajo fijo en el INI, Instituto Nacional de Industria. Pero yo lo dejé por la seguridad del creador del universo, que me llamó junto con mi esposa y mi hijo a servirle. Hoy cuando leo estas palabras, claro, todos hemos visto a los soberbios, son felices. Hemos visto a los que hacen impiedad, prosperan. Incluso se permiten el lujo de retar a Dios y no les pasa nada, aparentemente. Todo lo hemos visto y todos hemos pensado esto, sé sincero. Si nunca lo has hecho, te felicito. Yo sí lo he hecho. Y no una vez. ¿Vale la pena seguir al Señor? Sí. Porque a pesar de que hayas pensado esas cosas, el Señor escucha
y oye tu oración. Señor, gracias por escuchar y oír nuestra oración. Gracias por escribir un memorial, porque nosotros te tememos, te respetamos, honramos tu nombre. Y el Señor dice: seréis para mí especial tesoro. El Señor dice: yo te perdonaré.